Los noticieros mostraron imágenes que todos hemos visto. Multitudes coreando consignas, banderas ondeando con furia, pancartas escritas con dolor, y una ciudad entera temblando bajo el eco de los pasos de miles de manifestantes. Pero detrás de cada imagen hay una historia que no se está contando. Y esa historia no comienza con un grito, comienza con un silencio pactado, un silencio pagado, un silencio estratégico. Porque lo que estalló en las calles de Los Ángeles no fue solo indignación. Fue una chispa encendida en las sombras por manos que no portaban pancartas, sino contratos, órdenes y un plan perfectamente trazado. ¿Fue el pueblo quien se alzó espontáneamente? ¿O alguien manipuló el dolor legítimo de miles para alimentar un conflicto que ya venía cocinado? En este canal no vinimos a repetir lo que ya se dijo. No estamos aquí para seguirle el juego a los medios que maquillan el caos con palabras bonitas. Hoy no hablaremos de protestas justas ni de incomodidad social. Hoy vamos a hablar de una verdad tan incómoda que muchos prefieren mirar hacia otro lado. Lo que está ocurriendo en Los Ángeles no es solo una protesta, es una operación, una puesta en escena, un experimento social a gran escala, donde el crimen, el poder y la manipulación se entrelazan, usando a personas reales como piezas desechables. Y si crees que esto es exagerado, entonces quédate. Porque lo que verás en los próximos minutos puede cambiar por completo tu forma de ver lo que sucede en tu ciudad, en tu país y en tu propia mente. Prepárate para cuestionarlo todo, porque no todo incendio se inicia con fuego. Algunos comienzan con una mentira bien contada y un pueblo desesperado por creer. Comenta abajo, ¿tú qué piensas? ¿Estas protestas nacen del dolor real del pueblo? ¿O alguien las está manipulando desde las sombras como parte de un plan más grande? Miles salieron a las calles con razones legítimas. Gente que ha sufrido, que ha sido rechazada, deportada, explotada. Inmigrantes que vinieron buscando dignidad, justicia y un lugar donde no ser invisibles. Ellos salieron con el corazón en las manos, con pancartas hechas a mano, con esperanza. Pero mientras todo eso ocurría en la superficie, debajo de esa ola de emoción colectiva, se movía otro tipo de fuerza. Camiones sin placas entrando a la madrugada. Ninguna cámara oficial los registró. Ninguna autoridad los detuvo. Pero vecinos los vieron descargar cajas. Y no eran medicinas ni víveres. Sobres de dinero pasando de mano en mano, en callejones lejanos a la marcha, siempre cerca de hombres con radios, gafas oscuras y una expresión que no encajaba con el dolor, sino con el negocio. Y rostros conocidos. Sí, conocidos. Pero no por ayudar al pueblo, sino por estar fichados en bases de datos del crimen organizado. Extorsionistas, reclutadores, traficantes. ¿Y qué hacían allí, entre los manifestantes? ¿Apoyaban una causa o protegían una inversión? Esto no es una acusación sin fundamentos. Es una invitación a abrir los ojos. Porque cuando ves una multitud, es fácil emocionarte. Pero cuando te detienes a observar quién camina al frente, quién se esconde detrás y quién lucra mientras todos gritan, entonces comienzas a ver el verdadero juego. Este no es solo un levantamiento social, es un tablero donde hay peones reales, pero también jugadores invisibles, que no creen en la justicia, solo en el control. Si estás viendo esto, no lo ignores. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también sospecha que hay cosas que no cuadran. Porque el poder más peligroso es el que se disfraza de justicia. Durante días fue la figura central, la voz que guiaba las marchas, el rostro que los noticieros tomaban como símbolo de la resistencia.
un hombre de tono apasionado, discurso pulido y supuesta humildad. Era el líder del pueblo. El que se subía a un camión, alzaba el megáfono y encendía a la multitud con frases que parecían salir del corazón. Pero lo que nadie se atrevió a revisar fue quién era realmente. Su nombre, en registros oficiales, no existía como un solo nombre, sino como tres. Tres alias usados en distintas ciudades, con historiales truncados, pasaportes duplicados y movimientos migratorios poco claros. Y cuando se investigó su fundación comunitaria, esa que supuestamente defendía a los inmigrantes, se descubrió que no tenía dirección física, no estaba registrada legalmente y solo tenía una página web que desapareció a las 24 horas de estallar las protestas. Más inquietante aún, una transferencia de $210,000 apareció registrada en una cuenta bancaria en las Islas Caimán, a nombre de esa misma organización, recibida exactamente 48 horas antes de la primera gran movilización. ¿Quién envió ese dinero? ¿Por qué se ocultó en un paraíso fiscal? ¿Y por qué nadie en los medios lo menciona? Porque cuando alguien tiene la capacidad de mover multitudes, de alterar el orden público, de encender a toda una ciudad con solo su voz, no basta con preguntar qué dice. Hay que preguntarse, ¿quién le escribió el guión? ¿A quién responde cuando apaga el micrófono? Este hombre no era un activista común, era una ficha, una pieza en un tablero mayor, puesta ahí con precisión quirúrgica para canalizar el descontento y dirigirlo hacia donde convenía. Lo más escalofriante es esto: advertencia. Mientras tú aplaudías su valentía, alguien más celebraba el avance de su plan. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que este líder actuaba solo o respondía a intereses más oscuros? Y si un rostro tan visible estaba encubierto, ¿cuántos más estarán jugando un papel en esta historia sin que lo sepamos? Las cámaras captaron los momentos más intensos: vidrios estallando, negocios saqueados, fuegos encendiéndose en esquinas estratégicas. Y detrás de cada acto, siempre había una figura encapuchada, ágil, decidida. Pero cuando las autoridades intentaron identificarlos, algo extraño sucedió. Muchos de ellos no eran locales, no vivían en los barrios donde protestaban, y días después, aparecieron en otras ciudades, en otras protestas, con otra camiseta, pero el mismo método. ¿Activistas comprometidos con varias causas? ¿O operadores profesionales siguiendo un protocolo que nadie quiere reconocer? Testigos los vieron descender de vehículos blindados con placas diplomáticas, vehículos que ninguna autoridad puede revisar, vehículos que pertenecen a consulados de países que, casualmente, tienen intereses políticos en desestabilizar la región. Y cuando uno de ellos fue detenido brevemente, antes de ser misteriosamente liberado, portaba un documento plastificado, con instrucciones impresas paso a paso. ¿A qué hora provocar el primer disturbio? ¿Cuándo encender la primera fogata? ¿Qué frases gritar? ¿Qué señales hacer con las manos para no ser confundido con civiles? Todo estaba cronometrado. Todo estaba planificado. ¿Quién los entrena? ¿Quién los traslada ciudad por ciudad? Y lo más inquietante, ¿quién garantiza su protección? Porque cada vez que son arrestados, faltan documentos, desaparecen grabaciones, y alguien arriba firma una orden para liberarlos, antes de que hablen. No estamos hablando de manifestantes confundidos, ni de jóvenes rebeldes. Estamos hablando de actores encubiertos, de profesionales del caos, de individuos pagados para infiltrar una causa legítima y convertirla en una excusa para el desorden. Y mientras tanto, los verdaderos activistas, los que marchaban con dolor real, son los que terminan perseguidos, heridos o silenciados.
Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Quién crees que está detrás de estos operadores fantasma? ¿Y por qué los protegen como si fueran intocables? Fue en la noche más intensa, esa en la que los helicópteros sobrevolaban sin descanso, las alarmas no dejaban de sonar y las sirenas formaban una sinfonía de miedo. Justo ahí, cuando el caos parecía total, un camión blanco, sin placas ni logos, cruzó una calle que supuestamente estaba cerrada por seguridad. Las barricadas no lo detuvieron. Los agentes que vigilaban se hicieron a un lado. Nadie lo registró. Nadie pidió papeles. Y sin embargo, entró como si tuviera pase libre al epicentro del desorden. Vecinos desde las ventanas vieron más de lo que quisieron contar. Cajas grandes, bolsas selladas, hombres vestidos de civil, pero con radios de comunicación militar. Se movían con eficiencia, sin hablar, como si ya supieran exactamente qué hacer y dónde colocarlo. Algunos juran que vieron lo que parecía armamento envuelto. Otros aseguran que eran documentos, equipos o algo peor. Pero lo más inquietante es esto. La fecha a la mañana siguiente, el camión no estaba. Ni una huella, ni una caja tirada, ni siquiera la grabación de su paso. Cuando un periodista independiente pidió acceso a las cámaras del sector, le dijeron que había un fallo técnico. Todas las grabaciones de esa noche se habían perdido. ¿Accidente? ¿Sabotaje? ¿O encubrimiento? Y los pocos que vieron demasiado, hoy no quieren hablar. Uno de ellos, un repartidor nocturno, dijo por mensaje anónimo: vi más de lo que debía. Me siguieron por 2 días. Ya no quiero problemas. Desde entonces, no volvió a trabajar. Ese camión no entregó ayuda. No era un vehículo de apoyo humanitario. Fue un transportador de algo que debía permanecer oculto, pero que cruzó entre nosotros como si nada. Y esa es la verdadera pregunta. ¿Qué se mueve en medio del caos, cuando todos estamos mirando a otro lado? Comenta abajo. ¿Qué crees que transportaba ese camión? ¿Y por qué lo dejaron entrar? Como si fuera parte del plan. Durante las protestas, muchos vieron lo que parecía un rayo de esperanza. ONGs que repartían agua embotellada, mantas, comida caliente, abogados ofreciendo ayuda gratuita, voluntarios cargando botiquines y representantes con chalecos fluorescentes que decían estar del lado del pueblo. Todo parecía auténtico, todo parecía humano, hasta que alguien empezó a hacer preguntas. ¿Quién financia a estas organizaciones? ¿De dónde salen los fondos para costear miles de raciones diarias, transporte, equipos de comunicación y asesoría legal express? Una investigación independiente reveló lo que los medios prefirieron callar. Varias de estas ONGs no estaban registradas formalmente, o lo estaban bajo nombres diferentes en distintos estados. Y al rastrear sus ingresos, comenzó a aparecer el hilo oscuro. Fondos provenientes de fundaciones extranjeras, radicadas en paraísos fiscales. Donaciones en criptomonedas que, tras un seguimiento especializado, fueron rastreadas hasta carteras digitales asociadas a redes criminales de Europa del Este y Asia. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de que la ayuda era en realidad una inversión encubierta? Porque mientras los manifestantes agradecían la botella de agua, alguien más estaba midiendo los resultados. Mientras los abogados ofrecían defensa gratuita, una estructura paralela obtenía acceso directo a los datos personales de cientos de inmigrantes. Lo que parecía un acto de compasión fue, para algunos, una operación táctica, una forma de infiltrarse sin ser detectados, de moverse entre la gente sin levantar sospechas y de manipular el desarrollo de la protesta desde adentro. Una de esas organizaciones, señalada por un informante anónimo, tenía vínculos con una empresa de seguridad privada que,
Semanas antes, había sido contratada para controlar disturbios civiles en otro país latinoamericano. ¿Estamos hablando de redes de apoyo o de engranajes de una maquinaria mucho más grande que usa la caridad como fachada y la división social como objetivo final? Déjame tu comentario. ¿Tú crees que estas ONGs actuaban por convicción o por encargo? ¿Y cuántas más estarán operando bajo la bandera de la solidaridad, pero sirviendo a intereses invisibles? Prende cualquier canal de noticias. Lo que escucharás será casi un copia y pega. Protestas pacíficas, tensión ciudadana moderada, grupos que exigen sus derechos de manera organizada. Todo suena tan correcto, tan perfectamente medido, tan cuidadosamente narrado. Pero cuando sales a la calle, cuando hablas con testigos, cuando miras lo que no está en el encuadre de la cámara, descubres algo muy distinto. Ningún noticiero mostró el verdadero mapa de disturbios. Mientras hablaban de una marcha en el centro, se estaban incendiando negocios a 20 kilómetros de distancia, en 3 puntos simultáneos. Las sirenas no llegaban a tiempo. Las ambulancias no daban abasto. Pero en televisión, todo era una jornada intensa, pero bajo control. Tampoco hablaron de los 14 agentes heridos fuera de protocolo, heridos con armas no convencionales, con quemaduras químicas, con traumas por explosiones artesanales, pero de eso, ni una palabra. Y lo más escalofriante, un audio filtrado, validado por expertos en autenticación de voz, donde un funcionario del gobierno, aún sin identificar públicamente, dice con tono frío y calculado: deja que se quemen un poco, nos conviene políticamente. Esa frase lo cambia todo, porque el caos ya no parece un accidente, sino una estrategia. Cuando los medios callan lo importante y repiten lo cómodo, se convierten en cómplices. Cómplices de la narrativa, cómplices del guión oficial y, en muchos casos, cómplices del crimen. Las calles gritan otra verdad, pero esa verdad no tiene patrocinadores ni conferencias de prensa. Solo tiene testigos. Gente como tú, que observa y comienza a dudar. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú también sentiste que la versión oficial no encajaba con lo que viste en redes, en la calle o con tus propios ojos? ¿Quién gana cuando el pueblo cree que todo está bajo control, mientras se desmorona desde adentro? Hay cosas que no salen en las noticias, porque si salieran, el sistema entero colapsaría. Un joven exconvicto, al que llamaremos Luis para proteger su identidad, se comunicó con el canal. Su voz, distorsionada por seguridad, temblaba. No por miedo a la policía, sino porque sabía que hablar significaba firmar su sentencia. Me ofrecieron $800 por tirar una bomba molotov cerca de una patrulla. No era una protesta, era un encargo, un trabajo, una misión encubierta para provocar una reacción, para incendiar una imagen, para crear un momento mediático. Lo contactaron a través de una aplicación de mensajería cifrada. No dieron nombres, solo instrucciones. Le entregaron gasolina, un pasamontañas y una advertencia escalofriante. Si te atrapan, no hables. Porque si hablas, te callamos con una bolsa. Luis cumplió su parte. Arrojó el cóctel molotov. Corrió por una ruta ya planeada. Lo estaban esperando. Lo pagaron y desaparecieron. Pero algo en él cambió esa noche. Vi una familia que casi muere por el fuego que provoqué, dijo. Vi a un niño toser por el humo y entendí que yo no era un activista, era un peón. Luis no fue el único. Nos dijo que al menos 30 personas más fueron reclutadas como él. Jóvenes en libertad condicional, personas sin papeles, individuos sin nada que perder, ni a quién recurrir cuando todo se derrumba. Porque cuando el caos se organiza, necesita carne de cañón.
Y esa carne se encuentra fácilmente en las calles, en los barrios olvidados, entre quienes no tienen más opción que obedecer o desaparecer. Lo más aterrador de su confesión no es lo que hizo, es que hay muchos más haciéndolo en silencio. Muchos que no saben quién los contrata, ni por qué los eligieron, ni qué provocan en el tablero del poder. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Luis merece una segunda oportunidad? ¿O que debe pagar por lo que hizo? ¿Y qué harías tú si descubrieras que alguien cercano también está siendo usado sin saberlo? Comenta abajo. Porque en este juego, el silencio también es complicidad. Mientras las cámaras enfocaban multitudes, mientras se escuchaban cánticos, gritos y detonaciones, había otras ventanas que permanecían cerradas. Detrás de esas cortinas, en pequeños apartamentos compartidos, había madres abrazando a sus hijos, padres revisando sus papeles una vez más, y trabajadores que rezaban en silencio, que nadie los confundiera con los que estaban afuera. Una mujer, Mariela, salvadoreña, madre de 2, dijo con la voz quebrada: «Yo vine a trabajar, no a quemar ciudades. Vine a fregar pisos, no a gritar consignas que ni entiendo». Y como ella, miles. La narrativa pública dice: el pueblo unido jamás será vencido. Pero muchos de esos inmigrantes ni siquiera fueron invitados a esa unidad. Simplemente fueron puestos como símbolo, mencionados en discursos, expuestos como bandera, mientras otros jugaban una guerra de ideologías en su nombre. Porque eso es lo que muchos sienten, que están siendo usados, que su historia, su dolor, su travesía, se convirtió en un eslogan de protesta, pero también en una excusa perfecta para desatar el caos. Y cuando las llamas se apagan, cuando los titulares cambian, cuando los agitadores desaparecen como si nunca hubieran estado ahí, quienes enfrentan las redadas, las deportaciones, la estigmatización y el miedo, son ellos. Los que no tiraron piedras, los que no incendiaron nada, los que solo querían una oportunidad, terminan pagando por un incendio que nunca provocaron. ¿Hasta qué punto es justo decir que se lucha por los inmigrantes, cuando los primeros que sufren por estas luchas son justamente ellos? Quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que estas protestas realmente los representan? ¿O que están siendo usados como escudo para intereses que no tienen nada que ver con su verdadera lucha? Las protestas siguen. Las pancartas aún se levantan, los discursos se reciclan y los medios siguen aplaudiendo desde la comodidad de sus estudios. Las cámaras giran, los micrófonos recogen frases potentes y las redes sociales explotan con hashtags de moda. Justicia ya. Somos todos, unidos por la causa. Pero al final del día, cuando las luces se apagan y la ciudad intenta dormir, nadie se atreve a mirar detrás del telón, porque si lo hicieran, descubrirían algo incómodo, doloroso y demasiado real, que lo que parecía un grito espontáneo por justicia fue una obra maestra. Sí, una obra, con actores infiltrados, fondos ocultos, manipuladores en las sombras y víctimas utilizadas como decorado. Una coreografía perfectamente ensayada, donde cada disturbio tenía una función, cada voz estaba orquestada y cada lágrima era parte de una estrategia más grande, una estrategia que no buscaba justicia, ni igualdad, ni cambio. Buscaba poder, control, caos, y lo logró. Porque mientras todos mirábamos hacia el fuego, la verdad seguía congelada. En archivos sellados, en grabaciones eliminadas, en testimonios silenciados. Hoy, Los Ángeles arde en la superficie, pero lo que arde es solo el disfraz. Lo que debería arder sigue intacto. Y ahora te pregunto directamente, ¿tú crees que estas protestas fueron auténticas? ¿O fueron diseñadas como un arma? ¿Crees que el pueblo fue el protagonista? ¿O simplemente el escenario?
Suscríbete ahora. Deja tu like y comparte este video. Si crees que la verdad no puede quedarse oculta bajo los escombros del caos.